Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes, doctora. Buenas tardes, doctora. Yo creo que ya podemos empezar, ya son más de como 40 y tantos. ¿Alguna duda de la última clase? ¿No? ¿Nadie? Creo que no, doctora. Nada más para recapitular. ¿Cómo es la biometría hemática en un paciente con anemia ferropénica? ¿Cómo se ve la clasificación morfológica? Todas las clasificaciones que vimos. En un paciente con anemia ferropénica. ¿Quién dice yo? Se va a tratar de una anemia microcítica hipocrómica. Y Muy también bien. va a haber anisocitosis. ¿Qué más? ¿El resto de la biometría hemática presenta alguna alteración o no? Pues decía que las plaquetas aumentan 2 veces su valor normal. Exactamente, va a haber trombocitosis, muy bien. ¿Y es regenerativa o arregenerativa el diagnóstico? Regenerativa. Arregenerativa, exactamente. Entonces, acuérdense, la anemia por deficiencia de hierro se caracteriza por ser microcítica hipocrómica, arregenerativa, con anisocitosis, y lo más frecuente es que haya trombocitosis. Entonces, bueno, la clase de hoy es lo contrario, ¿no? Vamos a hablar de la anemia macrocítica más frecuente, que son las anemias megaloblásticas. Las dos fotitos estas que se ven aquí arriba, vamos a poner el puntero, son neutrófilos. ¿Le ven algo raro a esos neutrófilos? Tienen más de los dos lóbulos normales, ¿no? ¿Cuánto es lo normal que tenga de segmentos un neutrófilo? Me parece que dos. Bueno, dos son los eosinófilos y los basófilos. ¿Y los neutrófilos cuántos? 3, doctora. Tres. Hasta 7. 5. Hasta 5. 4, ¿no? 5, de 3 a 5. Este neutrófilo que vemos aquí, ¿cuántos segmentos le ven? Al de la derecha como 9, doctora. O 9, exactamente. Estos, pues como están todos pegaditos, está más difícil, pero como 9. Este es un neutrófilo polisegmentado o hipersegmentado. También lo puedo poder encontrar como macropolicito, porque es un neutrófilo muy grande. Está muy, muy grande y además tiene muchos segmentos. Esto los vemos muy característicamente en los pacientes con anemia megaloblástica. ¿Sí? Esto que está aquí abajo son eritroblastos, denominados megaloblastos porque son muy grandes nuevamente. Aquí va a haber en la megaloblástica una asincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? Que vamos a ver núcleos muy inmaduros con citoplasmas que ya tienen hemoglobina. Entonces, cada quien se va por su lado. Ahorita vamos a ver por qué. Entonces, como siempre, vamos a empezar por definir. La primera definición a mí me causa mucha gracia, la pongo porque no dice nada. Entidades hematológicas con manifestaciones clínicas típicas con un patrón morfológico característico en los elementos formes de la médula ósea, consecuencia de un amplio abanico de causas. ¿Qué opinan de esa definición? Que es muy general. Es muy ambiguo. Es completamente ambigua, ¿no? Se está diciendo que hay manifestaciones típicas que tienen un patrón morfológico y que puede ser causada por muchas cosas, ¿no? Entonces, al final de cuentas, no nos dice nada. La segunda está un poquito mejor. Dice, aparición de precursores, un poquito mejor. Aparición de precursores eritroides de gran tamaño que van a tener un núcleo inmaduro con un citoplasma con abundante contenido de hemoglobina, que son conocidos como megaloblastos.
Lo que le falta a esta definición es aclarar una cosa, que no solamente las células grandes se van a ver en la serie eritroide, sino también lo vamos a ver en la serie mieloide, es decir, en los granulocitos, van a ser megabandas, van a ser granulocitos muy grandes, y en los megacariocitos también va a haber alteraciones. ¿Sí? Porque finalmente, ¿para qué se necesita el ácido fólico y la B12? En general, ¿para qué lo usamos? Síntesis de ADN. Síntesis de ADN. Entonces, todos los sitios de nuestro cuerpo que tengan una síntesis de ADN constante, aquí estamos poniendo de ejemplo la médula ósea, van a tener alteraciones. Es decir, vamos a ver los signos y síntomas en estos sitios. Entonces les pregunto, además de la médula ósea, ¿en qué otros sitios podríamos ver signos y síntomas? A ver, ¿qué otra parte de nuestro cuerpo se reproduce constantemente? Sí lo saben. La piel, ¿qué más? El cabello. Epitelios. Epitelios. O sea, si la piel es un epitelio, ¿en qué otros sitios podríamos ver alteraciones? Intestinal. Tubo digestivo. Las mucosas, ¿no? Por ejemplo, la mucosa de todo el tracto gastrointestinal, empezando desde la lengua y la boca hasta terminar en el recto, va a haber, son células que se están reproduciendo constantemente. Ustedes, como ya vimos, las vellosidades en nuestro intestino van recambiando sus células constantemente. Entonces, en un paciente que se pierde esta replicación celular porque no hay ácido fólico y o B12, ¿qué síntomas podríamos tener ahí? ¿Cómo se podría traducir en signos y síntomas? ¿Qué pasa si se nos aplanan nuestras vellosidades en nuestro intestino? No hay absorción de nutrientes. No hay absorción, ¿ok? ¿Y eso cómo lo vamos a ver? ¿Cómo se los va a manifestar el paciente? Pérdida de peso. Una, ¿qué más? Diarrea. Diarrea. ¿No? Y por ejemplo, la lengua, ¿qué les puede decir de su lengua el paciente? ¿Probará igual las cosas? No. 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 ¿Y creen que la lengua se le aplanen sus papilas gustativas? Sí. Entonces, aquí vamos, en la anemia megaloblástica, muchas veces la llegan a confundir con padecimientos neoplásicos precisamente por la diarrea, la pérdida de peso y obviamente la pancitopenia, ¿no? Los pacientes con anemia megaloblástica pueden hacer pancitopenia porque finalmente las tres series, la eritroide, los leucocitos y las plaquetas, requieren de un núcleo en algún momento de su maduración. Entonces, si yo les pregunto, o si yo digo, las anemias megaloblásticas pueden causar bicitopenia y pancitopenia, ¿cierto o falso? Cierto. Cierto de lo ciertísimo, ¿no? Entonces, esto es algo que no se les tiene que olvidar. Ahorita vamos a ir repasando y vamos a ir viendo por qué. Un poquito de historia, bueno, el término de anemia megaloblástica fue introducido por Ehrlich en 1880. Para 1926, Minot y Murphy trataron un paciente con anemia megaloblástica con una dieta rica en hígado. Si a este paciente le dieron una dieta rica en hígado y se le quitó la megaloblástica, ¿la deficiencia de qué era? Y no me digan hierro, porque estamos hablando de anemia megaloblástica. ¿De B12? Vitamina B12. B12, exactamente. ¿Cuál es nuestra fuente de vitamina B12? Carne.
todos los productos animales, ¿no? Y de ácido fólico o folatos, Pues hay folatos animales y también hay folatos como vegetales. y los folatos animales no los podemos comer, porque los folatos que vienen en los productos animales, ¿los podemos comer crudos? No, de preferencia no. No, exactamente. ¿Y qué le pasa al ácido fólico si yo lo pongo a hervir o lo pongo a cocer? Como que se disocian, ¿no, doctora? O sea, no es el término disasociarse, pero no se absorbe tan bien. La vitamina, lo que es el ácido fólico, es una vitamina que se conoce como termolábil. En el momento en que tú pones a cocer el hígado, a cocer la carne, a cocer lo que sí tiene ácido fólico, porque por ejemplo en el hígado se guarda el ácido fólico, en ese momento la proteína, al ser termolábil, se destruye. Por eso es que nuestra fuente más importante de folatos van a ser las verduras, sobre todo las de hojas verdes y los frutos de color amarillo, ¿no? Son los que tienen mayor cantidad de folatos. Entonces, bueno, siguiendo con la historia, el factor de intrínseco fue descrito por Castle y colaboradores, también conocido como factor de Castle, y este factor es importante para la absorción de la cobalamina. El precursor del ácido fólico fue descrito en 1941 por Willis y el de la vitamina B12 en 1948 por Falker y Smith, ¿no? Un poquito de historia para que no nos vayamos en blanco. En cuanto a su incidencia, constituye del 2 al 5% de todas las anemias, por mucho es menos frecuente. De 612 pacientes atendidos por anemia en 17 años en la clínica Ruiz, casi 75% de los pacientes, de esos pacientes con anemia, fueron anemias carenciales. Y de ese 75%, el 94% fue ferropénica y el 4% fue megaloblástica. No hay que olvidar que las anemias carenciales pueden ser combinadas o mixtas, es decir, cuando son por hierro y ácido fólico o hierro y cobalamina o las tres, ¿no? Entonces, ahí faltarían el porcentaje que falta son el de las mixtas. ¿Sí? Entonces, bueno, eso es en cuanto a su frecuencia, mucho menos frecuente que la ferropénica. Si vamos a otra bibliografía, en el Instituto Nacional de Nutrición Salvador Subirán, fue 0.12%, es decir, de 93 casos de 73,000 egresos. Como siempre, las mujeres tenemos mayor riesgo de desarrollar anemia megaloblástica y los adultos en plenitud o de la tercera edad también van a tener mayor frecuencia de anemia megaloblástica y sobre todo cuando hay infección por Helicobacter pylori. Y bueno, un factor de riesgo son las técnicas quirúrgicas derivativas, que luego hacen los cirujanos sus moños, Billroth 1 o Billroth 2 y no sé qué tantas cosas, que se saltan alguna parte del intestino o que retiran alguna parte del intestino, por ejemplo, en una trombosis mesentérica. Ahí podemos quitar, a veces se pierde todo el hígado, que es la zona más frecuentemente que se infarta, y bueno, ahí se pierde la absorción de la cobalamina. Ahorita vamos a ver. ¿Dónde se absorbe el hierro? Eso ya lo sabemos. Duodeno. En duodeno. Ahorita vamos a ver dónde se absorbe la cobalamina y dónde se absorbe el ácido fólico. Bien. Vamos a empezar con el metabolismo de la cobalamina, que es el más complicado. Para el metabolismo de la cobalamina tenemos 3 proteínas importantes. Las cobalofilinas o proteína R, estas son sintetizadas en las glándulas salivales y en la mucosa gástrica. El factor intrínseco, que es el más importante, el factor de Castle, se sintetiza en las células parietales del fondo y del cardias gástrico y su secreción es estimulada por los mismos efectores del ácido clorhídrico. Es decir, si se secreta ácido clorhídrico, se secreta factor intrínseco. Cualquier cosa que inhiba la secreción de ácido clorhídrico, de igual forma va a inhibir la secreción de factor intrínseco. ¿Qué le puedo dar a un paciente para que no haga ácido clorhídrico? Inhibidor de la bomba de protones. Por ejemplo, no, omeprazol. Felices años y días, bueno, no sintetizan tampoco factor intrínseco, lo cual quiere decir que la cobalamina
no se absorbe. Y bueno, el receptor celular es una proteína que se llama cubulina o cubilina, depende quién lo, se me fue la palabra, quién lo traduzca. Y bueno, esta se encuentra en la membrana del ilion terminal y colon, y en realidad es el receptor del factor intrínseco. Es decir, si la cobalamina llega al ilion y al colon terminal viva y no trae pegado al factor intrínseco, esta no se va a poder absorber. Bien, esta me gusta. Aquí vemos que la absorción de la cobalamina se divide en 3 fases. La fase salival y gástrica, la duodeno-yeyunal y la ileocólica. Esta me gusta, ¿por qué? Pues porque finalmente me va diciendo, sí, cómo se va absorbiendo todo el camino hasta que llega al ilion terminal, pero también en estos cuadritos azules que vemos aquí, me está diciendo qué es lo que puede salir mal. Por ejemplo, aquí, ¿con qué decíamos que nos comemos la cobalamina? ¿En qué viene? ¿Verduras? No, la cobalamina. Carne. Carne, productos animales, recuerden. La cobalamina es en productos animales. Entonces, me estoy comiendo un cacho de res, ¿no? Aquí. En las glándulas salivales ya se está produciendo proteína R, al igual que en el estómago, ¿no? Y te comes la cobalamina con la proteína animal, llega al estómago, el ácido clorhídrico separa a la cobalamina de la proteína animal y en el estómago la cobalamina se une a la proteína R. En este cuadrito azul que dice aclorhidria, ¿qué pasa si hay aclorhidria? Disminuye la producción de factor intrínseco. ¿Disminuye o no se produce punto? Pues no se va a no se producir. produce. No se produce. No se produce. Entonces aquí tenemos el primer, como quien dice, problema de absorción. Entonces, bueno, aquí en el estómago se une la cobalamina a la proteína R, pero también aquí se sintetiza el factor intrínseco. Los 3 viajan juntos al duodeno. En el duodeno llega todo lo que son las enzimas pancreáticas y las enzimas pancreáticas aquí, proteasas pancreáticas y pepsinas van a separar a la cobalamina de la proteína R, de tal forma que en el duodeno y en el yeyuno la cobalamina se va uniendo al factor intrínseco. Van a viajar todo el yeyuno hasta que llegan al ilion, sobre todo el ilion terminal y el colon, y la cobalamina junto con el factor intrínseco, aquí está la cubulina. Aquí se une el factor intrínseco a la proteína, entra al enterocito, en el enterocito se separa del factor intrínseco y se une a la transcobalamina 2. La transcobalamina 2 entra a la circulación y generalmente se va al hígado o bueno, a las células donde se vaya a utilizar la cobalamina. Y así es como la absorbemos. Por ejemplo, aquí, este cuadrito. ¿Quiénes tienen pancreatitis crónica? ¿Qué personas pueden tener pancreatitis crónica? Pacientes con aumento de los triglicéridos, aumento del colesterol. Bien. ¿Y más frecuente que eso? ¿Cirróticos? Bueno, más que los cirróticos como tal, los alcohólicos, ¿no? Sí, el alcoholismo causa cirrosis al final de cuentas, pero bueno, los alcohólicos hacen pancreatitis crónica hasta que quedan con insuficiencia pancreática. Si un paciente tiene insuficiencia pancreática, ¿qué va a pasar? Más bien, ¿qué no va a pasar aquí en el duodeno si no llegan las enzimas pancreáticas? No se van a separar. ¿Qué no se va a separar? ¿La cobalamina de qué? Del factor intrínseco.
No, ahí es donde se une al factor De la proteína R. de la proteína? R, de la proteína R. De la proteína animal se separó en el estómago y se unió a la R. Y ya de la R se separa en el duodeno y en el yeyuno por las pepsinas y las proteasas pancreáticas y se une al factor intrínseco. Sí, bueno, aquí todos estos cuadritos azules van describiendo problemas de absorción. Hay 3 proteínas que son las encargadas de transportar a la cobalamina. Está bien difícil, transcobalamina 1, 2 y 3. La transcobalamina 1 y la 3 ambas son sintetizadas por los granulocitos. La 1 se satura rápidamente de cobalamina, a veces de 80 a 100%, y ya no suelta la cobalamina. Ahí se queda pegada hasta que la deficiencia sea muy grande. La transcobalamina 3 se sintetiza, ya dije, por los granulocitos. Tiene muy poca vitamina unida y, bueno, contribuye a la capacidad sérica de la cobalamina no saturada. Así no se une la cobalamina y va circulando solita. Y, bueno, finalmente la transcobalamina 2, que esta es la importante, recuerden que la 2 es la importante, es sintetizada por más sitios del hígado, los fibroblastos, macrófagos, las células endoteliales, posee menos carbohidratos y tiene ahí dice gran afinidad para desacoplar. Yo creo que está mejor dicho que se separa muy fácilmente la cobalamina de la transcobalamina 2 en los tejidos. Por eso es tan buen transportador. Y hay pacientes que nacen sin los genes para sintetizar la transcobalamina 2, por lo tanto tienen ausencia de esta proteína y, bueno, estos pacientes finalmente desarrollan anemia megaloblástica. ¿Para qué necesitamos a la cobalamina? Principalmente se utiliza en 2 procesos. El primero es el en el que se utiliza la metilcobalamina para la conversión de homocisteína a metionina y es íntimamente relacionado con el metabolismo de los folatos y se le denomina trampa de los metilos. Ahorita la vamos a ver. Entonces, para que pueda entrar el ácido fólico para la síntesis de DNA, se requiere que pierda el metil. Ese metil se lo dona la cobalamina. Ahorita la vamos a ver. Entonces, el primer proceso metabólico que se requiere la cobalamina es para la síntesis de DNA. El segundo es el que utiliza el 5-desoxiadenosil-cobalamina para la isomerización de metilmalonilcoenzima A a succinilcoenzima A. Todos decimos, ¿qué? Bueno, para fines prácticos es para la síntesis de mielina. Cuando la deficiencia de cobalamina es grave, se empiezan a desmielinizar los cordones laterales y posteriores de la médula espinal y eso hace que los pacientes empiecen a presentar síntomas neurológicos, parestesias, poco a poco debilidad. Conforme va subiendo la desmielinización, pierden el control de los esfínteres, etc. Ahorita vamos a ver una diapositiva de eso. ¿Alguna duda hasta aquí? Doctora, ¿y qué se puede hacer con los pacientes que por ERG tienen que tomar por periodos muy largos o crónicamente los inhibidores de bomba de protones? Porque cuando no los toman, los síntomas pues regresan. ¿Qué se hace con esos pacientes realmente? Pues les das la cobalamina parenteral. Ajá, ¿parenteral? ¿Inyectada? Pues sí, intramuscular. Ok. Ahorita vamos a ver, la cobalamina tiene la ventaja que los depósitos son muy amplios, ¿no? Dice, la contenida en la dieta, siempre y cuando comamos productos animales, va de 5 a 30 miligramos y se absorben de 1 a 5 miligramos. Nuestros depósitos van de 3.000 hasta 5.000 miligramos. En el hígado está la mayor parte de los depósitos, entre 1 gramo y 3 gramos, y el requerimiento diario va de 0.6 a 1.2. Aquí la cobalamina sí se consume. Nosotros tenemos pérdidas diarias de cobalamina de 1% de los depósitos totales. Entonces, en un paciente que no está absorbiendo cobalamina por una gastrectomía, un síndrome de mala absorción, una enfermedad intestinal, tratamiento crónico con inhibidores de la bomba de protones, van a pasar años antes de que aparezca una anemia megaloblástica, precisamente porque tenemos 5.000 miligramos. Tenemos 5.000 miligramos y se ocupa 1 miligramo diario. Entonces, de aquí a que se acaba, pues tarda un montón, ¿no? Recuerden, alrededor de 4 a 5 años, hasta 6 años a veces.
porque los depósitos son muy amplios. ¿Dudas o preguntas del metabolismo de la cobalamina? No, doctora. ¿No? Ok. Vamos con el facilito, el ácido fólico, también conocido como ácido teroil monoglutámico. Ya dijimos que el folato en los alimentos es principalmente las verduras y las frutas. Sí, nos los vamos a comer en forma de poliglutamatos y para que se pueda absorber deben de convertirse a monoglutamatos. Esto sucede en el yeyuno por medio de conjugasas e hidrolasas muy inespecíficas. Sí, entonces aquí está. Nos los comemos como poliglutamatos. Nos comimos una verdura una ensalada de espinacas. Llega al yeyuno, por conjugasas e hidrolasas se convierte a monoglutamato. Hay dos transportadores, uno que es transporte activo, que es la proteína fijadora de folatos, y la que tiene difusión pasiva, que es el transportador específico de folato reducido. Sí, estos dos. La de arriba ocupa energía, esta acá abajo no. El monoglutamato finalmente entra a la célula. Todas nuestras células que requieren de síntesis de DNA van a tener la enzima dihidrofolato reductasa. La dihidrofolato reductasa es la encargada de convertir los monoglutamatos en la forma activa del folato, que es el metiltetrahidrofolato. ¿Por qué pongo allá el metotrexate? O como decimos los hematólogos, el matotrexate. Porque el metotrexate interviene en la formación de folatos, ¿no? Exactamente, el metotrexate inhibe esa enzima directamente a la dihidrofolato reductasa. Entonces está evitando que las células entren en división para poder, bueno, más bien que no puedan sintetizar DNA. ¿Sí? Por eso es que se ocupa para enfermedades autoinmunes como el lupus, la artritis, o a dosis altas y dosis intermedias para las leucemias, ¿no? Como quimioterapia. Entonces, bueno, el metiltetrahidrofolato va a pasar así tal cual hacia el plasma, que puede transportarse libre o con la albúmina. También pueden pasar como monoglutamatos y también se va igual libre o con la albúmina. Y en los tejidos, es decir, en el hígado donde se va a usar, se vuelve a guardar como poliglutamatos. Y ese es el metabolismo de... Aquí no hay un transportador específico, nada. Ese es el metabolismo de los folatos. Los folatos, si ustedes se fijan, se absorben muy fácilmente. Al absorberse tan fácilmente, nuestros depósitos no son tan amplios. La dieta aquí, disculpas, lo que dice miligramos son microgramos. La dieta contiene de 500 a 700 microgramos de folatos, predominantes, ya dijimos, en vegetales y frutas. Cuando cocemos la fruta o el vegetal, la vitamina se destruye porque es termolábil. Las reservas se localizan principalmente en el hígado como teroilglutamatos o poliglutamatos. Y una dieta carente. Si yo el día de hoy digo, no, yo ya no voy a comer folatos. Hagan lo que hagan, no voy a comer folatos. Es muy difícil porque todo lo adicionan con folatos, la leche, los cereales. El gobierno nos mete folatos en todos los alimentos, sobre todo por las mujeres. ¿Qué pasa con una mujer que tiene deficiencia de folatos y se embaraza? ¿Qué pasa con su bebé? Parto prematuro, cuando nacen tienen problemas para respirar, normalmente se van a reneo. Pero más que eso, Problemas Tienen neurológicos. defectos en el tubo neural. tienen defectos en el cierre del tubo neural. Pues nacen con alteraciones neurológicas, ¿no? Entonces, bueno, eso sí preocupa, entonces a todo le adicionan folatos por eso, no porque les preocupe la anemia megaloblástica, sino por los problemas del cierre del tubo neural. Entonces, bueno, es difícil no comer folatos, pero bueno, si lo decidiéramos, en más o menos 4 meses
los pacientes que tienen deficiencia de folatos o bien que tienen un requerimiento muy alto que no se cumple, van a hacer una anemia megaloblástica. El requerimiento diario va de 50 a 200, insisto, microgramos. La dosis profiláctica de ácido fólico son 200 microgramos, que es lo que traen las pastillitas que les dan a las embarazadas y a las mujeres que planean hacerlo. Y bueno, esa es la dosis profiláctica. Una dieta carente de folatos o una deficiencia, si yo les digo el día de hoy ya no voy a comer folatos, voy a tener niveles bajos séricos de folatos, lo cual me va a llevar a neutrófilos polisegmentados, ahí le falta una O, macrocitosis y la médula ósea con maduración megaloblástica y finalmente anemia. Todo esto va a ocurrir más o menos en 4 meses, a diferencia de la cobalamina que son de 4 a 5, pero años. ¿Vamos bien? Sí, doctora. Entonces, la deficiencia de B12 y de folatos me lleva a un retraso en la síntesis del DNA, lo cual me va a verse reflejado o tener consecuencias en los tejidos con mayor recambio en nuestro organismo, que son principalmente la médula ósea y todos nuestros epitelios. ¿Sí? Entonces, si no produce células la médula ósea, ¿cómo nos vamos a dar cuenta en qué o cómo se va a ver? ¿En una pancitopenia? Generalmente pueden hacer bicitopenia, pancitopenia, generalmente es macrocítica. Si no tengo eritrocitos, bueno, síndrome anémico. Si las plaquetas bajan lo suficiente, síndrome hemorrágico. Si no hay neutrófilos, pues infecciones frecuentes con fiebre. Y en los epitelios ya habíamos dicho, ¿cómo lo vamos a notar? A nivel gastrointestinal por diarrea, pérdida de peso. Exactamente, muy bien. Y bueno, no hay que olvidar que la cobalamina también interviene con la síntesis de mielina, por lo tanto, si está lo suficientemente carente o lo suficientemente baja, voy a tener síntomas en el sistema nervioso central. Entonces, no tengo folatos, no tengo B12, estoy hablando de la médula ósea, va a haber alteraciones en la síntesis de DNA, lo cual me va a llevar a una asincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma. ¿Qué quiere decir esto? El citoplasma se queda inmaduro. ¿Se acuerdan cuando vimos las poiesis? Decíamos, un núcleo inmaduro es grandote, con la cromatina laxa, que se le ven nucleolos, hagan de cuenta que está ese núcleo, pero el citoplasma, como en el citoplasma se está sintetizando la hemoglobina, ahí ya va a haber hemoglobina, ya va a haber un citoplasma de policromatófilo o de ortocromático con un núcleo de eritroblasto basófilo o de proeritroblasto. A ver, recuérdenme, ¿qué se requiere para la síntesis de hemoglobina? Son 3 procesos. ¿Cuáles son? 3 cosas. El grupo M. ¿Qué necesitas para sintetizar el grupo M? Hierro y protoporfirinas. Exactamente, entonces ahí dijiste 2. Niveles adecuados de hierro y síntesis adecuada de las protoporfirinas. ¿Y la tercera que falta qué es? La síntesis de globina. La síntesis de las cadenas de globina, exactamente. Si ustedes recuerdan, todos estos 3 procesos se están llevando a cabo en el citoplasma. El M se sintetiza en la mitocondria, que es un organelo que está en el citoplasma. Las cadenas de globina se sintetizan en el retículo endoplásmico, que está en el citoplasma. ¿Qué quiero decir con esto? Para la síntesis de hemoglobina no interviene el núcleo. Por lo tanto, si una célula está madurando, aunque su núcleo está atorada, ella sigue y empieza a producir hemoglobina y eso va haciendo que la célula se haga grandota. A eso se le llama megaloblastosis. La megaloblastosis no solamente afecta a la serie eritroide, sino también a la mieloide y a la megacariocítica. La mayor parte de todos estos megaloblastos no van a sobrevivir, no van a terminar su maduración y se van a hemolizar, se van a destruir dentro de la médula ósea. A eso se le denomina hematopoiesis ineficaz. O bien, si quieren ser más específicos, eritropoiesis ineficaz o inefectiva con anemia, leucopenia y trombocitopenia. ¿Sí? ¿Sí me expliqué? Sí, doc. Ok. Entonces,
no hay ácido fólico, no hay B12, una o las dos. Va a haber un trastorno madurativo de los precursores eritroides, mieloides y megacariocíticos debido a síntesis defectuosa del DNA, lo cual me va a llevar a hematopoiesis ineficaz. Todas las células que están tratando de madurar no lo logran y se destruyen en la médula ósea, de tal forma que la sangre periférica va a haber citopenias. Puede ser solanemia, bicitopenia o pancitopenia. Y esta es la famosa trampa de los metilos. Si recuerdan, les dije, la forma activa de los folatos es el metiltetrahidrofolato. Este metiltetrahidrofolato tiene que deshacerse del metil donándoselo a la cobalamina. La cobalamina se convierte en metilcobalamina y al convertirse en metilcobalamina cambia la homocisteína a metionina. Y ya el metiltetrahidrofolato sin su metil se convierte a tetrahidrofolato y lleva a cabo toda la reacción bioquímica hasta que se sintetizan purinas, ¿no? Finalmente síntesis de DNA. Si lo queremos ver más bioquímico, bueno, aquí tengo a la metiltetrahidrofolato que le dona a la cobalamina el metil para que se transforme homocisteína en metionina, entonces ya es tetrahidrofolato, todos los pasos bioquímicos, dihidrofolato y finalmente timidina para la síntesis de DNA. ¿Qué pasa si no hay cobalamina? ¿Qué sucede? Aquí no hay cobalamina. ¿Qué le pasa a este? No se puede transferir el grupo metil. Exactamente. Y entonces el folato se queda literalmente atrapado, ¿no? Está el metiltetrahidrofolato con su metil en las manos y se lo anda ofreciendo a todo mundo, pero nadie lo quiere porque la única que lo quiere es la cobalamina. Si no hay cobalamina, entonces el folato se queda atrapado. Por eso se le llama trampa de los metilos. Si no dona su metil, no puede entrar a la síntesis de DNA. ¿Sí? Sí, doctora. Sí, doctora. Eso me va a llevar a síntesis retrasada de DNA. Los componentes del citoplasma continúan su actividad, como habíamos dicho. Empieza a haber asincronía en la maduración entre el núcleo y el citoplasma y la consiguiente macrocitosis. Si ese eritroblasto que está teniendo problemas para madurar logra terminar madurar, logra expulsar su núcleo, el eritrocito resultante ¿va a ser chiquito o va a ser grandote? Grande. Grande. Grandote, grandote. Por eso es que las anemias megaloblásticas, la anemia es macrocítica. Los neutrófilos van a ser macrocíticos. Los megacariocitos van a tener tantos problemas para sintetizar el DNA que no van a llegar a ser megacariocitos productores. Por eso es que hay trombocitopenia. ¿Alguna duda de por qué los pacientes con deficiencia de folatos o cobalamina hacen anemia megaloblástica? Creo que no, doctora. Ok. Entonces vamos a cosas más agradables que nos gustan más a los médicos. El cuadro clínico. Bueno, la mediana de presentación en cuanto a edades es alrededor de los 50 a 40 años. 53 Perú, 58 aquí en Puebla, 41.8 en el Distrito Federal. El rango va de 15 a 85 años. Estos que son tan jóvenes normalmente tienen deficiencias congénitas, ya sea de factor intrínseco o bien de transcobalamina. Y los abuelitos, bueno, ya vimos, ¿no? Aumento en la frecuencia de infección por el Helicobacter pylori, toman más frecuentemente inhibidores de la bomba de protones, o sea, tienen más factores de riesgo. La relación hombre-mujer es de 1 a 1.5, ya habíamos dicho, es más frecuente en las mujeres. Los síntomas en cuanto a neurológicos, en cuanto a la deficiencia de cobalamina, acuérdense, va a haber
desmielinización de los cordones laterales y posteriores de la médula espinal, con pérdida de la sensibilidad vibratoria, pérdida del sentido de las posiciones. Esto es conforme va subiendo. Trastornos de la marcha, pérdida del control de los esfínteres vesical y rectal y finalmente demencia megaloblástica. A mí lo más que me ha tocado es llegar a ver a los pacientes en trastornos de la marcha. Generalmente cuando el paciente ya ve que no puede caminar, obviamente busca ayuda y ya no llegan a estas 2 etapas. ¿Sí? Ojo, anemia perniciosa, no confundir. La anemia perniciosa es un tipo de anemia megaloblástica en la que el problema de absorción está en el factor intrínseco. Puede haber anticuerpos contra el factor intrínseco. Es más frecuente en personas con sangre tipo A, que no es, pues aquí en México es la segunda en frecuencia. ¿Cuál es el tipo de sangre más frecuente en México? O, O, exactamente. Y bueno, hay que recordar que los positivos son más frecuentes que los negativos. El HLA de la 3, A7 y A12 son los que se han relacionado más con la anemia perniciosa. ¿Qué pasa si le quitamos a alguien su estomaguito? Ya no secreta factor intrínseco. Si ya no secreta factor intrínseco, No se une a la cobalamina. no se une a cobalamina y luego la cobalamina no sé qué. No se absorbe, exactamente. Bueno, y en enfermedades intestinales, como habíamos dicho, ¿no? La intolerancia al gluten, la ileitis, tuberculosis intestinal, resecciones amplias del ilion, también nos van a causar problemas de absorción. Entonces, el cuadro clínico en sí puede pasar inadvertido. La trombocitopenia es muy frecuente, pero en menos del 10% va a llegar a ser suficientemente grave como para que produzca hemorragias. Vamos a tener síntomas generales, ya explicamos, ¿no? Obviamente el síndrome anémico, fatiga, astenia, dinamia, la diarrea crónica con el ardor de lengua y queilitis, úlceras orales. Esto se debe a problemas con la síntesis de DNA en los epitelios. ¿Cómo ven esa lengua? ¿Está normalita? Está lisa, ¿no? Está completamente lisa. Y si ustedes se fijan, tiene zonas hiperémicas como que se ven medio ulceradas aquí y acá. Y luego está como partida, ¿ya la vieron? Aquí tiene como unas pompitas, ¿no? De que está partida la lengua. ¿Creen que le duela su lengua? No, Sí. Sí, les duele horrible la lengua. Hay quienes no pueden ni hablar y otros lo que dicen es que no prueban la comida. Pues porque ya no tienen papilas gustativas, ¿no? Esta foto es para ver la palidez. Me regreso tantito, algo que no mencioné. Ahorita me vuelvo a adelantar. Aquí, si recordamos, hay asincronía en la maduración nucleocitoplasma, el citoplasma sigue su actividad, empieza a sintetizar mucha hemoglobina, pero la mayor parte de los megaloblastos se molizan dentro de la médula. ¿Qué va a pasar con esa hemoglobina que se sintetizó y ya no se usó porque el eritroblasto se destruyó dentro de la médula? ¿Qué va a pasar? Con esa hemoglobina, ¿en qué termina? ¿En bilirrubina? En bilirrubina indirecta. Entonces, los pacientes con anemia megaloblástica tienden a tener la bilirrubina indirecta discretamente elevada. Y si ustedes se fijan en esta paciente, no solo se ve pálida, sino como que se ve con un poquito de ictericia, como amarilla. Entonces, no hay que olvidar que los pacientes con anemia megaloblástica pueden hacer hiperbilirrubinemia indirecta. Aquí hay otro ejemplo de una lengua. ¿Cómo ven esa lengua? Además de fea. Pues tiene muchas grietas, fisuras. Exactamente, está agrietada, ¿no? También esas lenguas cuando están así duelen mucho
Y ahí sí se alcanzan a ver papilas, pero está toda agrietada, ¿no? También le llaman lengua geográfica. Y aquí es una foto del intestino. Este es un paciente con anemia megaloblástica y este es un intestino normal. ¿Qué opinan? Pues ya ni siquiera hay vellosidades. Ya ni siquiera hay vellosidades. ¿Se absorberá algo ahí en ese intestino que es de la foto que está abajo? No. Pero nadita, ¿no? Aquí ya no se absorbe nada. Entonces, este paciente va a tener diarrea, síndrome de mala absorción, pérdida de peso. Muy bien. Esta se oye viejita, 1981, pero es que juntaron 110 pacientes con anemia megaloblástica, lo cual no es fácil, porque no es tan frecuente. Entonces, bueno, síndrome anémico todos, astenia, dinamia, palidez, ¿no? Pérdida de peso el 93%. ¿Por qué perdieron peso el 93% de los pacientes? Por acortamiento de las microvellosidades. Y la diarrea crónica, ¿no? Ahí está, diarrea y vómito 72. Fiebre, lo que decíamos. Los pacientes hacen neutropenias, pueden llegar a ser neutropenias graves. ¿Qué le pasa a los pacientes que no tienen neutrófilos? Infecciones recurrentes. Exactamente. Y un paciente con neutropenia, vamos a decir que tenga, no sé, 300 neutrófilos. Ese paciente, aunque le dé una neumonía, va a ser un cuadro así con expectoración y la radiografía espantosa. Si no tiene neutrófilos. No. No, ¿verdad? ¿Por qué? No tiene la respuesta inflamatoria que se requiere. No va a ser finalmente el esputo, la placa fea, son los neutrófilos peleándose con las bacterias. Entonces, los pacientes muchas veces el único síntoma que tienen de infección es precisamente la fiebre, nada más, ¿no? Entonces, la fiebre puede ser por neutropenia. Glositis, ya vimos por qué, y te dice igual, los síntomas neurológicos cuando es deficiencia de B12. Aquí ponen que el 100% tuvo anemia, 64% trombocitopenia y 62% leucopenia. Aquí le pongo signo de interrogación, porque si todos tuvieron anemia y más del 50% tuvieron trombocitopenia y leucopenia, pues se tuvieron que juntar, ¿no? Hay casos de bicitopenia y casos de pancitopenia. No sé por qué lo reportaron así. Y finalmente la DHL. La DHL es muy característica. ¿En qué situaciones se eleva la deshidrogenasa láctica? ¿Qué es lo que hace que la DHL aumente? ¿Nadie? Procesos inflamatorios. Más que inflamatorios. ¿Cáncer? Bueno, en el cáncer la DHL aumenta precisamente porque el tumor se está muriendo por muerte celular. ¿Qué pasa si alguien se infarta de su corazón? ¿Se elevará la DHL? Sí. ¿O si se infarta de su cerebro? También, ¿no, doctora? Claro. Y si hay, por ejemplo, una hepatitis con mucha muerte celular del hígado, también la DHL, la DHL lo único que nos está traduciendo es muerte celular. ¿Por qué se elevaría en las anemias megaloblásticas? Por la hematopoiesis ineficaz. Muy bien, exactamente. Por la hematopoiesis ineficaz, por la muerte celular que está sucediendo dentro de la médula ósea. Entonces, los pacientes con anemia megaloblástica, yo he visto hasta 3000 de DHL, ¿no? Lo normal, generalmente el tope superior de la DHL está alrededor de 260, 264. Depende del kit, hay algunos que se van hasta 500, pero bueno, se eleva mucho la DHL. ¿Dudas hasta aquí del cuadro clínico? No, doctora. No, doc. Ok, entonces causas.
en cuanto a la deficiencia de cobalamina, la causa más frecuente son problemas con la absorción. Lo que ya habíamos dicho, gastrectomía, acloridria, en la anemia perniciosa que es con anticuerpos contra el factor intrínseco, enfermedades del idioma terminal inflamatorias como se me fue la intolerancia al gluten, ¿no? Amiloidosis, resecciones quirúrgicas. Fármacos, bueno, ya dijimos todos los inhibidores de la secreción ácido-gástrica como la bomba de los protones, todo eso, ¿no? Aquí ponen como raras dietas vegetarianas estrictas. En mi opinión ya no es tan raro, es ya bastante frecuente encontrar a vegetarianos, entonces no hay que olvidar que pueden hacer, después de 5 años de vegetarianos, pueden hacer anemia megaloblástica. ¿Cómo lo evitas? Bueno, pues le das suplemento, ¿no? Y ahí sí sería raro las deficiencias enzimáticas que son generalmente hereditarias del factor intrínseco, transcobalamina 2 o bien la anemia perniciosa por anticuerpos, ¿no? Como habíamos dicho, esas sí son raritas. De los folatos, bueno, aquí no son tanto los problemas de absorción, aquí más frecuentemente son el aumento en las necesidades. Alguien que tiene una anemia hemolítica crónica requerirá más ácido fólico que una persona que no tiene hemólisis, ¿sí o no? Sí. Sí, porque constantemente está teniendo que reponer los eritrocitos que se están destruyendo. Lo mismo sucede con las dermatitis exfoliativas como el pemfig o el pemfigoide, que le salen unas ampulotas a los pacientes y se les cae así el cacho de piel, pues esa piel se tiene que reponer. También es muy frecuente fármacos que intervienen con el metabolismo de los folatos, como los anticonvulsivantes, la fenitoína, el valproato de magnesio, los barbitúricos, el metotrexate, ya lo habíamos mencionado, la pirimetamina, el trimetoprim con sulfametoxazol. Y bueno, los alcohólicos también van a tener problemas sobre todo, almacenamiento de los folatos. Raras, bueno, dieta inadecuada, ya dijimos, le echan folatos a todos. Defectos enzimáticos como deficiencia de la dihidrofolato-reductasa, sobre todo los pacientes con metotrexate, radioterapia, todas estas ya son raras, ¿no? Me duele la garganta. ¿Alguna duda hasta aquí? No. También raras, bueno, deficiencias congénitas, ya habíamos hablado, ¿no? De la anemia perniciosa juvenil, problemas con el factor intrínseco, secreción anormal del factor intrínseco, deficiencia de transcobalamina 2. Enfermedades pancreáticas, ya dijimos, los alcohólicos, ¿no? El 50 al 70% de los pacientes con insuficiencia pancreática tienen defectos en la absorción de la cobalamina, ya dijimos, no se separa de la proteína R. Y bueno, deficiencia en la dieta, los alcohólicos tienen problemas más que todo de almacenamiento, enfermedades mentales crónicas, esos que hacen check-out, y ya dejamos ahí el cuerpecito, ¿no? Entonces no comen, no se mueven, tienen deficiencia de folatos, o los vegetarianos estrictos en cuanto a la cobalamina. Para el diagnóstico, bueno, obviamente lo más importante es el doctor, lo que es el cuadro clínico. Recuerden siempre revisarle la lengua a los pacientes. Es muy, muy característica las lenguas que les mostré. En la citometría hemática, ¿cómo va a ser la anemia? Macrocítica. Macrocítica. Macrocítica, si quieren decir hipercrómica, bueno, lo decimos. Ahorita vamos a ver el frotis de sangre periférica, cómo se ve, igual que el aspirado de médula ósea, donde vamos a ver los megaloblastos. Si quieren tener los pelos de la burra en la mano, si hay el dinero para hacer la prueba o en el hospital que trabajan se puede hacer la prueba, bueno, la forma correcta es hacer la medición de los niveles séricos de las vitaminas, que aquí está, ¿no? Esta es una foto de ya lo habíamos visto, un neutrófilo polisegmentado, muy frecuente que se vea en las anemias megaloblásticas. Y bueno, la prueba de Schilling se utilizaba antes mucho, ahora ya no se utiliza tanto y nos sirve para valorar los problemas de absorción que tienen que ver con el factor intrínseco.
Lo que se hacía era poner una dosis grande de cobalamina intramuscular para saturar depósitos y luego le dan al paciente tomado la vitamina B12, pero la vitamina B12 va a estar marcada, o sea, va a estar radioactiva. Y luego juntan la orina de 24 horas. Se va a medir qué tanta vitamina radioactiva se recupera en la orina. Piensen antes de contestar. Si el paciente se tomó la cobalamina radioactiva por la boca y luego juntan su pipí de 24 horas y más del 8% de la dosis que dieron tomada aparece en la orina, ¿se absorbió esa cobalamina, sí o no? Sí. Sí, muy bien. Insisto, son de los pocos grupos que me dicen que sí. Si me la tomé por la boca y apareció en la orina, pues obviamente se absorbió. Cuando la prueba sale anormal, se repite la prueba 5 semanas después, nada más que ahora se da factor intrínseco antes de dar la cobalamina radioactiva. Si corrige la prueba, bueno, es una anemia perniciosa por problemas con el factor intrínseco. Si no corrige, entonces hay que seguir buscando otro problema de absorción. Una prueba interesante, ya casi no se hace. En el frotis de sangre periférica, lo que decíamos, vamos a ver macrocitosis, vamos a ver cuerpos de inclusión, que son los cuerpos de Howell-Jolly, que están hechos de DNA. Vamos a ver, puede haber normoblastos, trombocitopenia. Vamos a ver los neutrófilos polisegmentados y, bueno, puede haber leucopenia. En el aspirado de médula ósea voy a ver la celularidad aumentada. Voy a ver lo que decíamos, la sincronía nucleocitoplasma, vamos a ver eritropoyesis hiperplásica y los megacariocitos no productores. Ya me duele mi garganta. Para tener los pelos de la burra en la mano, habíamos dicho la deficiencia de cobalamina, niveles séricos e intraeritrocitarios bajos de menos de 80 picogramos por mililitro. Y la deficiencia de folatos, concentraciones séricas de menos de 4 o intraeritrocitarias de menos de 160, que esto es más tardío. Bueno, son los criterios diagnósticos para la cobalamina. En realidad casi no se utilizan, pero bueno, necesito medir niveles séricos bajos en sangre de cobalamina, menos de 200 picogramos, más niveles séricos elevados de la homocisteína, o bien en 2 ocasiones separadas y descartar la deficiencia de fólico y que no tengan los pacientes insuficiencia renal. Digo, casi estos no se utilizan. Para iniciar el tratamiento será importante definir la deficiencia etiológica, es decir, si es deficiencia de ácido fólico o deficiencia de vitamina B12. A veces es difícil, les digo, porque la prueba no es tan barata y en segundo lugar no la hacen en todos los hospitales. Entonces, por ejemplo, yo cuando estaba en San Alejandro no la tenía. Y aquí en San José sí no la subrogan. Entonces, lo primero es la deficiencia etiológica. Es muy importante reconocer el mecanismo etiopatogénico, porque necesitamos ver que si es un problema de absorción que no se va a poder corregir, pues hay que dar tratamiento parenteral. La cobalamina casi siempre la iniciamos parenteral y luego ya la cambiamos si se corrige, le puede corregir la causa a vía oral y el ácido fólico casi siempre lo damos vía oral. Entonces, la cobalamina hay varios esquemas. El primero lo hizo un sádico, 100 son microgramos intramusculares diarios 3 veces por 3 semanas, o sea, pónganse. ¿Quién se anima a ponerse 21 inyecciones de cobalamina? ¿Quién dice yo? ¿Nadie? Nadie. Todos decimos, ni madres, ¿qué? Pues, ¿cómo? 21 inyecciones de cobalamina que duele un montón. Ya hay medicamentos que tienen mayor concentración del medicamento, entonces ese se pueden poner los 1000 por semana, o sea, semanal, una vez a la semana, por un mes, es decir, 4, y luego ya cambiarlo cada 4 semanas hasta ver si se puede corregir, ¿no? En caso de no ser posible resolver el problema causal, los 1000 miligramos
cada 4 semanas van a ser de por vida. Microgramos, perdón. Ahora, como les decía, en ocasiones es complicado definir cuál es la deficiencia, si es B12 o ácido fólico. Si no lo puedo definir, siempre voy a dar la vitamina B12 y el ácido fólico simultáneamente, porque si administro solamente ácido fólico y es deficiencia de cobalamina, puedo hacer que aparezcan las manifestaciones neurológicas. Entonces hay que tener cuidado. Si el paciente ya tiene manifestaciones neurológicas de desmielinización, entonces voy a dar 1000 microgramos cada 2 semanas por 6 meses. En cuanto al ácido fólico, con el ácido fólico podemos dar dosis de 5 hasta 15 miligramos vía oral. ¿Sí? 1 miligramo es suficiente para modificar la morfología celular. Esto lo voy a dar hasta que el paciente ya no tenga citopenias y voy a continuar un mes. Ojo, si no encuentro el mecanismo etiopatogénico o bien no lo puedo corregir, el ácido fólico lo puedo dar forever and ever. No hay hipervitaminosis por ácido fólico. El intestino tiene un rango de absorción y nunca, o sea, no se absorbe nunca que digas, ay, ya le di demasiado ácido fólico, se va a tener hipervitaminosis, no. El ácido folínico, que es la forma parenteral, es el ácido fólico en su forma activa, ¿sí? Se utiliza en situaciones especiales. Cuando hay un defecto de absorción que no pueda corregir, por ejemplo, le quitaron el yeyuno, pues ya valió, ¿no? Voy a dar ácido folínico en la terapia de rescate posterior a dosis intermedias o dosis altas de metotrexate, porque entonces la enzima no se recupera rápidamente y sí pueden tener toxicidades graves. Y si un paciente está recibiendo tratamiento para toxoplasmosis con pirimetamina y desarrolla citopenias, también voy a dar el ácido folínico parenteral. La administración de cobalamina más ácido fólico en un paciente con anemia megaloblástica va a hacer que desaparezca la megaloblastosis en la médula ósea en 8 a 12 horas. La maduración ya va a ser normoblástica a las 48 a 72 horas. La leucopenia y la trombocitopenia corrige en pocos días, semanas vamos a decir, y los reticulocitos va a haber un pico muy importante entre el tercero y el quinto día de iniciado el tratamiento, que es la respuesta reticulocitaria. Aquí se ve muy claramente. Los reticulocitos aumentan de forma abrupta, aquí abajo están los días, y los eritrocitos y la hemoglobina va aumentando de forma paulatina los siguientes 60 días, o sea, en 2 meses. Y bueno, creo que esta es la última. No sé si hay alguna duda. Doc, entonces la dosis de, ¿cómo se llama? De cobalamina quedó en 1000 microgramos. Semanales por un mes y luego ya lo puedes pasar a cada, o sea, una vez al mes, cada 4 semanas. Ahora, si ya se corrige, por ejemplo, se le quita la diarrea, ya ves que el intestino está bien, lo puedes pasar a vía oral. Y normalmente lo que se da es el complejo B, que trae todo el complejo B. Gracias, doctora. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? ¿Es caro ese tratamiento, doctora, con cobalamina? No, pues es la bedoyecta. Ah, perfecto. Sí, no es caro. Igual el ácido fólico en tabletas es muy barato. El que sí es un poco más caro es el folínico, pero el folínico se utiliza en situaciones especiales. Doctora, entonces no es factible ni en el medio particular mandar a realizar pruebas séricas de vitaminas. Ah, no, sí, claro, los puedes mandar a los Ruiz, por ejemplo, o a Exacta, yo creo que sí lo hacen, pero es cara la prueba. Entonces muchas veces dices, bueno, es un paciente que no tiene dinero, que claramente se ve que en vez de que se gaste el dinero en la prueba, mejor se compra ácido fólico y complejo B, se los doy juntos, no pasa nada. Entonces ahí sí es una decisión, como dicen, pues dependiendo del sapo es la pedrada. Si es alguien que puede hacerse los estudios, pues que se los haga. Pero si no tienen, hay mucha gente que no tiene dinero. Entonces si no tienen dinero, pues ni modo, ¿no? Así que
Das las dos juntas y está bien también. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más tiene alguna otra duda? Creo que no, doctora. ¿No? Ok. Vamos a pasar lista entonces, para que no digan que nomás le pasó lista a un grupo. Bien. Acametitla, Hola, buenas tardes. ¿Presente? Aguilar González, Presente, doctora. Alarcón Morales, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Andrade Velasco, Presente, doctora. Barbosa Torres, Presente. Cadena Zapata, Presente, doctora. Buenas tardes. Carrión Bonilla, Presente, doctora. Contreras Betanzo, Presente, doctora. Huacitl Zárate, Presente, doctora. Da Silva Pérez, Presente, doctora. Dardón Arroyo, Presente, doctora. Dávalos Pérez, Presente, doctora. Buenas tardes. buenas tardes. Escobedo Hernández, Escudero Arreguín, Presente, doctora. Buenas tardes. Flores Ramos, Presente, doctora. Gómez Lagunas, Presente, doctora. González Delgado, Presente, doctora. Hernández Maldonado, Presente, doctora. Hernández Márquez, Presente, doctora. Hernández Reyes, Hernández Reyes José, Presente, doctora. Landeta de la Cruz, López Rocha, Presente, doctora. Luna Hernández, Martínez Reyes, Presente, doctora. Buenas noches. Mendoza Calvo, Presente, doctora. Mirón Mendoza, Presente, doctora. Morales Oquiapa, Presente, doctora. Moreno Vargas, Presente, doctora. Buenas noches. Nolasco Evangelista. Presente, doctora. Alguien escribió algo al chat, a ver, déjenme checarlo. Dice Landeta. Yo, doctora, es que no sé si se escuchó, creo que no, ¿verdad? A ver, espérame, ahorita te digo. No, no te escuchaste. Ya te puse asistencia. Gracias, doctora. Páez Juárez, Presente, doctora. Pineda Reyes, Presente, doctora. Quiroz Romero, Presente, doctora. Ramos Calixto, Presente, doctora. Rueda Pinto, Presente, doctora. Salazar Villanueva, Presente, doctora. Salvatori Jiménez, Salvatori, Tehuitzil Cordero. Presente, doctora. Presente. Es que estoy leyendo otro. ¿Qué es? Hernández Reyes. Sí, Hernández Reyes José sí tienes asistencia. Trejo Lázaro, Presente, doctora. Vázquez Donado, Presente, buenas tardes, doctora. Vázquez López, Buenas tardes, doctora. Presente. y seguimos con de la Canal Hernández, Presente, doctora. García Escalante, Presente, doctora. Illescas González, Presente, doctora. luego sigue López Huerta,
Presente, doctora. Buenas noches. Machorro Torres, Presente, doctora. Martínez Lugo, Martínez Lugo no está. Sí, presente. A ver, Martínez Lugo. A ver, alguien escribió. Vázquez Donado, creo que no me escuché. Vázquez. Dame, no encuentro. Ahorita no llego. A ver, ahorita lo busco. Me quedé con Martínez Lugo, ¿verdad? Sí, presente. Ontiveros Hernández. Presente, doctora. Rodríguez Caamaño. Presente, doctora. Rodríguez Gómez. Presente. Rojas Jiménez. Presente, doctora. Sánchez, no, ya, perdón. Serna López. Presente. Torres Lastra. Presente, doctora. Buenas tardes. Valencia Jiménez. Presente, doctora. Vega Salinas. Presente, doctora. Cervantes Celis. No, Celis Cervantes es al revés. Sí, presente, doctora. Y Luna Ricaño. Presente, doctora. Buenas tardes. ¿Me salté a alguien más? Vázquez Donado, sí te puse asistencia. Gracias, doctora. De nada. ¿Alguien más que falte? ¿No? Bueno, entonces nos vemos el miércoles. El miércoles va a ser clase cortita. También es nada más vamos a hablar de la hipoplasia medular. Ahorita les mando la presentación al chat. Sí, doctora, Gracias, doctora. Buenas ¿Sí? noches. Gracias, doctora. Hasta luego. Gracias, doctora. Hasta luego. De nada, bye.